Mucha gente habla con Dios todos los días. Habla cuando despierta, habla antes de dormir, habla cuando algo se rompe por dentro, habla cuando no queda nadie más para escuchar. Y aún así siente lo mismo: silencio. No un silencio vacío, un silencio incómodo. Ese silencio que te hace pensar si estás hablando bien o si estás hablando solo. Durante años nos dijeron que orar era hablar, pedir, insistir, repetir, pero casi nadie nos enseñó a escuchar. Y aquí quiero decir algo desde el principio, con honestidad, sin intención de agradar a todos. No toda oración es una conversación real con Dios. Jesús lo sabía, y por eso cuando habló de la oración, no se enfocó en palabras bonitas, ni en discursos largos, ni en fórmulas perfectas. Se enfocó en el corazón, en la intención, en la postura interior. Hay personas que oran mucho, pero escuchan poco, y hay otras que dicen poco, pero entienden mucho. Tal vez el problema nunca fue que Dios no hablara. Tal vez el problema fue que nunca aprendimos a reconocer su voz. Yo mismo pasé mucho tiempo creyendo que orar bien era decir lo correcto, elegir las palabras correctas, no equivocarme, no dudar, no mostrar debilidad. Y con el tiempo entendí algo que no escuché en sermones, sino en el silencio. Dios no responde a oraciones perfectas, responde a oraciones honestas. Jesús nunca oró para impresionar a nadie, nunca oró para cumplir un ritual, nunca habló con Dios para demostrar espiritualidad. Cuando Jesús oraba, se apartaba, buscaba silencio, buscaba soledad, buscaba verdad. Y eso ya debería hacernos pensar. Si el Hijo de Dios necesitaba alejarse del ruido para hablar con el Padre, ¿por qué nosotros creemos que Dios solo responde en medio del ruido? Vivimos rodeados de palabras. Palabras religiosas, palabras motivacionales, palabras bonitas que suenan bien, pero no siempre transforman. Y a veces confundimos eso con espiritualidad. Voy a decir algo que puede incomodar a algunos, pero lo digo con respeto. Creo que muchas personas aprendieron a orar desde el miedo, no desde la fe. Miedo a no ser escuchados, miedo a no pedir bien, miedo a no merecer una respuesta. Y ese miedo cambia completamente la forma en que hablamos con Dios. Cuando oras desde el miedo, intentas convencer. Cuando oras desde la fe, confías. Jesús fue muy claro cuando habló de esto. Dijo que no habláramos como quienes creen que serán escuchados por muchas palabras. Eso no es casualidad, eso es corrección. La mayoría ora mal, no porque tenga malas intenciones, sino porque nunca se le enseñó otra forma. Oramos como si Dios necesitara información, como si no supiera lo que sentimos, como si hubiera que explicarle todo. Pero Jesús mostró algo diferente. Mostró que la oración no comienza en la boca, comienza en el interior. Hay algo profundamente revelador en la forma en que Jesús hablaba con el Padre. No había prisa, no había ansiedad, no había desesperación, había presencia. Y presencia es algo que hoy escasea mucho. Estamos físicamente en un lugar, pero mentalmente en otro. Oramos, pero estamos pensando en 1000 cosas. Hablamos con Dios, pero no estamos realmente ahí. Y luego nos preguntamos por qué no sentimos nada. Tal vez Dios siempre estuvo presente. Tal vez los ausentes fuimos nosotros. Jesús entendía que escuchar a Dios no es escuchar una voz audible. Es percibir dirección. Es reconocer paz. Es discernir verdad. La voz de Dios no grita, no compite con el ruido, no se impone. Y por eso muchos no la reconocen, porque están acostumbrados al ruido. Hay personas que dicen, Dios no me habla, y yo no creo que eso sea completamente cierto. Creo que Dios habla, pero no siempre de la forma que esperamos. A veces habla corrigiendo, a veces incomodando, a veces guardando silencio. Y aquí va una opinión personal, muy personal.
Creo que el silencio de Dios es una de sus formas más profundas de comunicación, porque el silencio revela lo que llevamos dentro. Revela si buscamos respuestas o confirmaciones. Revela si queremos escuchar o solo ser escuchados. Jesús nunca tuvo miedo del silencio. Nosotros sí. El silencio nos enfrenta, nos obliga a mirar hacia adentro, y no todos están dispuestos a eso. Por eso muchos prefieren oraciones rápidas, superficiales, automáticas. Pero Jesús no vino a enseñarnos a repetir palabras. Vino a enseñarnos una relación. Y una relación real no se construye solo hablando, se construye escuchando. Si alguna vez sentiste que orabas correctamente pero algo no encajaba, si alguna vez hablaste con Dios y sentiste que el cielo estaba cerrado, si alguna vez te preguntaste si estabas haciendo algo mal, este mensaje no es para acusarte, es para despertarte. Porque hablar con Dios no es un acto religioso, es un acto de conciencia. Y Jesús lo dejó muy claro, aunque no todos quieran escucharlo. Cuando decimos que la mayoría ora mal, no estamos hablando de intención. La mayoría ora con sinceridad, ora con dolor, ora con esperanza. El problema no es el corazón, el problema es la forma. Y Jesús no ignoró eso. Al contrario, lo enfrentó directamente. Él observaba cómo la gente oraba, cómo levantaban la voz, cómo repetían palabras, cómo se esforzaban por parecer espirituales, y decidió corregir algo que estaba profundamente desalineado. Jesús no dijo que dejaran de orar, dijo que dejaran de orar de cierta manera. Uno de los errores más comunes es convertir la oración en una lista de pedidos, como si hablar con Dios fuera presentar una agenda. Primero esto, luego aquello, y si queda tiempo, agradecer. No hay nada de malo en pedir. El problema aparece cuando toda la relación se reduce a eso. Porque una relación basada solo en pedidos no es relación, es dependencia. Jesús nunca enseñó a orar desde la carencia, enseñó a orar desde la confianza. Otro error muy común es orar desde la culpa, desde la sensación constante de no ser suficiente, como si hubiera que pedir permiso para hablar con Dios. Y esto es importante decirlo con claridad. Jesús nunca se acercó al Padre con vergüenza. Eso debería hacernos pensar. La culpa distorsiona la oración, hace que hables con miedo, hace que midas cada palabra, hace que escondas lo que realmente sientes. Pero Dios no necesita una versión editada de ti, necesita verdad. Jesús tampoco oraba para convencer a Dios, nunca trató de explicar por qué merecía algo, nunca negoció. Y sin embargo, muchas oraciones hoy suenan a negociación. Si me ayudas, prometo, si haces esto, entonces yo... Eso no es fe, eso es inseguridad espiritual. Y aquí quiero ser muy claro desde una opinión personal. Creo que muchas personas no confían en Dios, confían en la oración, confían en decirlo bien, en hacerlo bien, en repetirlo muchas veces. Pero la oración no es una fórmula, y Jesús fue radicalmente claro con eso. Él dijo que no usáramos repeticiones vacías, no porque repetir sea malo, sino porque repetir sin conciencia es desconectarse. Otro error profundo es orar sin presencia. El cuerpo está ahí, pero la mente está en otro lugar. Oramos pensando en problemas, en pendientes, en lo que viene después. Y luego decimos que no sentimos nada. Pero ¿cómo sentir algo si nunca estuvimos realmente ahí? Jesús enseñó que la oración comienza antes de hablar. Comienza cuando te dispones, cuando te aquietas, cuando te haces presente. Y esto casi no se enseña hoy. Vivimos en una cultura que valora la rapidez, la eficiencia, la inmediatez. Queremos respuestas rápidas para oraciones rápidas. Pero Jesús caminaba lento, oraba lento, vivía presente. Y esa forma de vivir cambió todo. Hay otro error que casi nadie menciona: orar intentando controlar el resultado. Oramos esperando una respuesta específica, un camino exacto, una solución concreta. Y cuando Dios no responde como esperamos, pensamos que no respondió.
Pero Jesús enseñó algo diferente. Enseñó a confiar incluso cuando la respuesta no es clara. Y aquí va algo que genera incomodidad, pero es necesario decirlo. A veces Dios no responde como queremos, porque todavía no estamos listos para escuchar la respuesta real. No todo silencio es ausencia, a veces es preparación. Jesús entendía eso, por eso no se desesperaba, por eso no forzaba, por eso confiaba. La mayoría ora mal no porque ore poco, sino porque ora desde lugares equivocados. Desde el miedo, desde la culpa, desde la prisa, desde el control. Y Jesús vino a corregir eso no con teoría, sino con ejemplo. Él mostró que hablar con Dios no es un acto religioso, es una relación viva. Y una relación viva requiere honestidad, presencia y escucha. Si hasta aquí algo te incomodó, está bien. La incomodidad muchas veces es señal de que algo necesita ajustarse. Jesús no vino a confirmar todo lo que ya creíamos correcto, vino a transformar. Y la oración fue uno de los primeros lugares donde comenzó esa transformación. Cuando Jesús enseñó el Padre Nuestro, no estaba entregando una oración para ser repetida sin pensar. Estaba revelando una forma de relacionarse con Dios. Y esto es algo que muchas veces se perdió con el tiempo. Jesús no dijo, repitan estas palabras exactamente. Dijo, oren así. Esa diferencia cambia todo. Porque repetir palabras puede convertirse en hábito, pero entender una forma transforma la vida. El Padre Nuestro comienza con algo que parece simple, pero no lo es. Padre Nuestro. Jesús no empieza hablando de pecado, ni de culpa, ni de distancia. Empieza hablando de relación. Padre. No juez, no autoridad lejana, no fuerza impersonal. Padre. Eso ya redefine completamente cómo hablamos con Dios. Si oras desde el miedo, no puedes llamarlo Padre. Si oras desde la culpa constante, tampoco. Llamarlo Padre implica confianza, cercanía y pertenencia. Y eso no es fácil para todos. Muchos crecieron con una imagen de Dios distante, severo, siempre observando errores. Jesús rompe esa imagen desde la primera palabra. Nuestro. No mío, no exclusivo, no individualista. Jesús conecta la oración con comunidad, incluso cuando se ora en soledad. Y eso también es importante, porque una espiritualidad que se vuelve solo individual termina perdiendo equilibrio. Que estás en los cielos, no para alejar a Dios, sino para recordarnos que no lo controlamos. Dios es cercano, pero no manipulable, presente, pero no a nuestra disposición. Luego Jesús dice, santificado sea tu nombre. No comienza pidiendo nada, comienza reconociendo. Y aquí hay una enseñanza profunda que muchos pasan por alto. Antes de pedir, Jesús enseña a alinear el corazón. Reconocer quién es Dios cambia la forma en que hablas con Él. Luego dice, venga tu reino. Eso no es una frase bonita, es una entrega. Es decir, que tu voluntad esté por encima de la mía. Y aquí quiero ser honesto. Esta parte es una de las más difíciles para muchas personas. Porque orar pidiendo que se haga la voluntad de Dios implica soltar el control. Y no todos están dispuestos a eso. Jesús no enseñó una oración para imponer deseos, sino para rendirlos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Jesús no enseñó a orar por exceso, enseñó a confiar en lo suficiente. Pan de hoy, no de mañana, no de dentro de 10 años. Esto va completamente contra la ansiedad moderna. Vivimos preocupados por el futuro, por lo que falta, por lo que podría pasar. Jesús devuelve la oración al presente. Confía hoy, camina hoy, respira hoy. Luego dice, perdona nuestras ofensas. Jesús conecta inmediatamente la oración con el corazón. No puedes hablar con Dios profundamente si estás cerrado al perdón. Y aquí hay algo que pocos quieren escuchar. El resentimiento bloquea la oración. No porque Dios se aleje, sino porque el corazón se endurece. Jesús fue muy claro al respecto, tan claro que incomoda.
así como nosotros perdonamos. Eso no es una amenaza, es una consecuencia. Un corazón cerrado no escucha. Y finalmente dice, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Jesús reconoce la fragilidad humana, no la niega, no la disfraza. La oración no es para aparentar fortaleza, es para reconocer dependencia. Todo el Padre Nuestro tiene una lógica profunda: relación, reconocimiento, entrega, confianza, presente, corazón, dependencia. No es una oración para repetir sin pensar, es un mapa interior. Y cuando Jesús enseñó esto, estaba diciendo algo muy claro: si aprendes a orar desde este lugar, escuchar a Dios se vuelve natural, no inmediato, no mágico, natural, porque ya no hablas desde el ruido, hablas desde la alineación. Y aquí va una opinión personal, muy sincera. Creo que muchas personas repiten el Padre Nuestro, pero nunca lo vivieron. Lo dicen de memoria, pero no lo dejaron transformar su forma de pensar. Y por eso sienten que no escuchan a Dios. No es falta de palabras, es falta de coherencia interior. Jesús no buscaba que supieras orar bonito, buscaba que vivieras conectado. Y cuando hay conexión, la voz se reconoce, no como un sonido, sino como dirección, como paz, como convicción. Si entiendes esto, la oración deja de ser un acto religioso y se convierte en una forma de vivir. Uno de los momentos más difíciles en la vida espiritual es cuando oras y no escuchas nada. No una señal, no una respuesta clara, no una sensación de paz inmediata. Solo silencio. Y ese silencio duele más cuando has hecho todo bien. Cuando oraste con sinceridad, cuando esperaste con fe, cuando confiaste. Muchos interpretan ese silencio como abandono, otros como castigo, algunos incluso como rechazo. Pero Jesús entendía el silencio de una forma completamente diferente. Jesús nunca reaccionó con desesperación cuando el cielo parecía callado. Nunca forzó una respuesta. Nunca dudó del Padre por no recibir una confirmación inmediata. Eso debería llamarnos la atención, porque si alguien tenía derecho a esperar respuestas, era Él, y aún así aceptó el silencio. Aquí va una verdad que incomoda pero libera. El silencio de Dios no siempre es ausencia, muchas veces es profundidad. Vivimos en una cultura que asocia respuesta con ruido. Si no hay palabras, creemos que no hay comunicación. Pero eso no es cierto en las relaciones más profundas. A veces el silencio dice más que cualquier frase. Jesús entendía que el silencio revela intención. Revela si buscamos a Dios o solo lo que Dios puede darnos. Y aquí quiero compartir una opinión personal, nacida de la experiencia. Creo que muchas personas no están listas para escuchar a Dios porque escuchar implica cambiar. Es mucho más cómodo pedir que escuchar, porque pedir no te exige transformarte. Escuchar sí. Cuando Dios guarda silencio, muchas veces está esperando que cambie la pregunta, no la respuesta. Jesús no veía el silencio como vacío, lo veía como espacio. Espacio para alinearse, espacio para madurar, espacio para soltar expectativas equivocadas. Hay silencios que corrigen más que 1000 palabras. Y esto es algo que casi no se enseña. Dios no responde para calmar ansiedad, responde para formar carácter. Jesús pasó largos momentos en silencio antes de decisiones importantes, antes de comenzar su ministerio, antes de elegir a los discípulos, antes de enfrentar el dolor. Y ese patrón no es casual. El silencio prepara. Pero preparación es algo que no nos gusta. Queremos soluciones rápidas, confirmaciones inmediatas, señales claras. Jesús caminaba con otra lógica. Cuando Dios guarda silencio, nos obliga a mirar hacia adentro, a examinar nuestras motivaciones, a reconocer si estamos buscando guía o control.
Y aquí va algo que genera debate, pero es necesario decirlo. Muchas oraciones no buscan dirección, buscan permiso. Queremos que Dios apruebe decisiones ya tomadas, y cuando no responde, nos frustramos. Pero Jesús enseñó a orar con entrega, no con imposición. El silencio de Dios también filtra intenciones, filtra ego, filtra orgullo espiritual. No todo el que ora quiere escuchar. Algunos solo quieren confirmar lo que ya decidieron. Jesús entendía que el verdadero crecimiento espiritual ocurre en el silencio, no en la euforia, no en el momento emocional pasajero, sino en la profundidad. Y aquí quiero ser claro. El silencio no dura para siempre, pero siempre deja algo. Si aprendes a permanecer en él sin huir, sin llenarlo de ruido, sin forzarlo, empiezas a percibir cosas diferentes. Una paz que no depende de circunstancias, una claridad que no viene de palabras, una convicción interna. Eso también es escuchar a Dios, no como una voz externa, sino como una dirección interior. Jesús confiaba tanto en el Padre que no necesitaba respuestas inmediatas para seguir caminando. Y eso es algo que pocos practican hoy. Muchos abandonan la oración cuando no sienten nada, cuando no reciben señales, cuando el silencio se extiende. Pero el silencio no es el final, es el proceso. Y si entiendes esto, dejas de tener miedo cuando Dios guarda silencio. Empiezas a confiar. Cuando se habla de escuchar a Dios, muchas personas imaginan algo extraordinario, una voz audible, una señal sobrenatural, un momento dramático. Y cuando eso no ocurre, concluyen que Dios no habla. Pero Jesús nunca enseñó que escuchar a Dios fuera algo espectacular. Enseñó que fuera constante. La voz de Dios, en la mayoría de los casos, no irrumpe, acompaña. Jesús escuchaba al Padre en lo cotidiano, en el caminar, en el descanso, en la decisión pequeña. Y eso cambia completamente la expectativa. Escuchar a Dios no es desconectarte de la realidad, es estar más presente en ella. Muchas personas no escuchan porque están buscando algo extraordinario y pasan por alto lo esencial. Dios no compite con el ruido. Si tu vida está llena de estímulos, prisas y distracciones, no porque Dios no hable, sino porque no hay espacio para escuchar. Jesús creaba espacio. Se retiraba, se apartaba, no para huir del mundo, sino para entender cómo volver a él con claridad. Y aquí va algo muy práctico. Escuchar a Dios comienza por aprender a estar en silencio contigo mismo. Hay personas que no soportan el silencio, porque el silencio revela pensamientos, miedos, contradicciones. Pero Jesús no evitaba eso, lo atravesaba. La voz de Dios muchas veces se manifiesta como una convicción interna, no como una orden, no como una amenaza, sino como una claridad serena. Cuando algo viene de Dios, no genera confusión prolongada. Puede incomodar, pero no desorienta. Otra forma en que Dios habla es a través de la paz. No una paz superficial, sino una tranquilidad profunda, incluso en medio de decisiones difíciles. Jesús tomaba decisiones complejas, pero no desde la ansiedad. Y aquí quiero decir algo desde una opinión personal. Creo que muchas personas confunden la voz de Dios con sus emociones del momento. Emociones cambian, la dirección de Dios permanece. Por eso Jesús no reaccionaba impulsivamente, escuchaba, discernía y luego actuaba. Dios también habla a través de la coherencia. Cuando lo que piensas, sientes y haces se alinean, hay claridad. Cuando hay contradicción interna, hay ruido. Y esto es importante. Dios no habla solo en la oración, habla en la vida, en conversaciones, en decisiones, en consecuencias. Jesús leía los momentos, interpretaba lo que ocurría, no separaba lo espiritual de lo cotidiano.
Otra forma en que Dios habla es corrigiendo, y esta es una de las más difíciles de aceptar. Corrección no es castigo, es cuidado. Jesús aceptaba corrección interior porque confiaba en el amor del Padre. Si no confías, toda corrección se siente como rechazo. Escuchar a Dios requiere humildad, requiere aceptar que no siempre tenemos la razón, que no siempre vemos el panorama completo. Y aquí va algo muy honesto. A veces sabemos exactamente lo que Dios quiere, pero no nos gusta, y entonces decimos que no escuchamos. Jesús nunca fingió no entender cuando la dirección era clara, aunque fuera difícil. Escuchar a Dios no te hace la vida más fácil, te la hace más clara. Y claridad a veces duele, pero también libera. Si comienzas a observar tu vida con atención, sin prisa, sin expectativas forzadas, empiezas a notar patrones, puertas que se cierran, puertas que se abren, inquietudes que no desaparecen, convicciones que regresan. Eso también es lenguaje. Jesús entendía eso profundamente. Por eso no necesitaba señales constantes, vivía atento. Y aquí está una de las claves más importantes. Dios habla con más claridad a quienes están dispuestos a obedecer, no a quienes solo quieren escuchar. Escuchar sin obedecer endurece. Obedecer abre. No como imposición, sino como confianza. Si practicas esto, poco a poco, sin forzarlo, escuchar a Dios deja de ser una idea abstracta y se convierte en una experiencia diaria. No espectacular, no ruidosa, pero real. Llegados a este punto, tal vez algo ya quedó claro. Escuchar a Dios no es una técnica, no es una fórmula, no es una habilidad reservada para unos pocos. Es una disposición. Jesús nunca presentó la oración como un ritual vacío. La presentó como una relación viva. Y toda relación viva se construye con tiempo, atención y honestidad. Si después de todo este mensaje sientes que algo dentro de ti se movió, no lo ignores. No lo apagues con ruido. No lo llenes de distracciones. A veces ese movimiento interno es la respuesta que estabas esperando. Quiero decir algo desde una opinión muy personal, sin imponer nada. Creo que muchas personas pasan la vida hablando con Dios, pero pocas se permiten escucharlo de verdad. Porque escuchar implica cambiar, implica soltar, implica confiar. Y no todos están dispuestos a eso. Jesús nunca prometió que escuchar a Dios haría la vida más fácil. Prometió que la haría más verdadera. Y hay una diferencia enorme entre comodidad y verdad. Tal vez Dios no cambie las circunstancias de inmediato. Tal vez no responda como esperas. Tal vez guarde silencio un tiempo más. Pero si aprendiste a escuchar, ya no estás perdido. Porque la verdadera paz no viene de tener todas las respuestas. Viene de saber con quién caminas. Si este mensaje te acompañó, si te ayudó a ver la oración de otra forma, si te hizo cuestionarte sin culparte, entonces no lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que esté buscando claridad, alguien que esté cansado de repetir palabras y quiera una relación real con Dios. Y si quieres seguir profundizando en este tipo de contenidos, puedes quedarte en el canal. Aquí no buscamos ruido, buscamos verdad, no perfección, no fórmulas, verdad. Jesús nunca habló para impresionar, habló para despertar. Y tal vez hoy, despertar era lo que necesitabas, porque Dios siempre ha estado hablando. La pregunta nunca fue si Él habla, sino si estamos dispuestos a escuchar.